No es la primera vez que visitamos la sede de una compañía, pero lo que encontramos en Specialized Bicycle Components en Morgan Hill, California, va mucho más allá de una simple visita corporativa. Es una demostración clara de la dimensión técnica y de desarrollo de la marca, donde pudimos recorrer un museo repleto de bicicletas históricas y prototipos de todo tipo, pero sobre todo, entender el alcance real de los recursos que destinan a la creación de producto, incluyendo un elemento único en la industria: su propio túnel del viento, diseñado y operado internamente. Para entender lo que es hoy Specialized, hay que mirar a sus inicios, con Mike Sinyard. Tras graduarse, decidió viajar a Italia en 1974 y allí entró en contacto con la industria del ciclismo, conociendo a Chino Cinelli, lo que acabaría llevándole a fundar Specialized como importadora de componentes de alta gama. Los comienzos fueron muy modestos, hasta el punto que él mismo realizaba las primeras entregas en bici, con un remolque cubriendo la zona entre San Francisco y Monterrey. Con el paso de los años, la marca fue creciendo y empezó a desarrollar sus propios productos, dando un paso clave en 1981 con el lanzamiento de sus primeras bicicletas. Ese mismo año llegó la Stumpjumper, Jumper, la primera mountain bike producida en masa. Su éxito no fue inmediato, pero terminó marcando un antes y un después, obligando a la industria a adaptarse a una nueva forma de entender la bicicleta, más versátil y accesible para un público mucho más amplio. Muchas de las cosas que veis en el vídeo son material original aportado por el propio Sinyard: pósters, factura y parte del stock inicial. Estar delante de todo eso le da bastante más contexto a lo que hoy es la marca. Specialized es muy conocida por su obsesión con la aerodinámica, algo que le viene prácticamente desde sus inicios. Aquí podéis ver la LED de 1982, en la que ya introdujeron un diseño aerodinámico del bidón y el portabidón. La máxima expresión de esa mentalidad, resumida en el famoso Aero is Everything, es la actual Shift. Y por el camino hay infinidad de productos que reflejan cómo siempre la han tenido en cuenta, incluyendo sus propias ruedas de palos de carbono. Obviamente el museo está repleto de bicicletas emblemáticas de sus ciclistas, como esta Roubaix de Tom Bonen. Pero quizás lo que más llama la atención es su larga lista de experimentos y bicicletas creadas para personajes públicos. La mayoría de ellas están desarrolladas por Robert Egger, el rebelde oficial de Specialized, que en su tarjeta se presenta literalmente como alborotador. Durante décadas ha sido director creativo de la marca y es responsable de que Specialized no sea solo una empresa de ingeniería, sino también de diseño radical. Y eso se nota. Este tanque con ruedas fue creado para Arnold Schwarzenegger. Y si eso no te parece suficiente, mira esto: es una e-bike con dos motores e inspiración Harley Davidson. Los caminos son siempre el corazón del mountain bike y mantenerlos es clave, así que también diseñaron vehículos específicos como este. Aquí es donde entiendes que la imaginación no tiene demasiados límites para ellos. Cuando acudieron a un evento en el que tenían que mostrar bicicletas antiguas, decidieron hacer esto: la primera, entre comillas, bici Specialized, una buena troleada. Pero igual te llama más la atención su Casimoto, la Hondo, con tija telescópica incluida. Hay mucha inspiración en el mundo del motor, como veis, pero también extensiones de su obsesión aero, como esta Shift en versión tándem. No solo se trata de tener ideas de este tipo, es que pueden llevarlas al mundo real. Desde conceptos inspirados en Barbie hasta la Fuzzy, abreviatura de Fuck UCI, una bici creada directamente para saltarse el máximo número de normas posibles. Ojo también a esa rueda trasera de 33,3 pulgadas, que no está tan lejos de lo que estamos empezando a ver. Incluso hay creaciones inspiradas en Hot Wheels, rebautizadas como Hot Works para no acabar en problemas legales. Podríamos pasarnos bastante rato viendo cada una de estas piezas, y si os fijáis, muchas lucen el número 74, en referencia al año de fundación. No solo de bicicletas pueden presumir, y estos son probablemente dos de los vehículos de apoyo más llamativos que verás en cualquier evento. Pero llega el momento de adentrarse en la parte más importante de esta enorme serie de Morgan Hill, y sí, eso implica una pequeña caminata entre edificios que ya te da una idea de la escala de todo esto. Antes, eso sí, parada técnica en su propio restaurante, pensado para los trabajadores de la compañía.
Es difícil explicar la dimensión real de estas instalaciones y lo cuidadas que están, y sobre todo porque no es un sitio de postureo de cara a la galería. Aquí se trabaja de verdad en el desarrollo del producto. Con el paso del tiempo, han evolucionado sus departamentos para ser más rápidos y ágiles en el desarrollo de prototipos, y eso se traduce en la capacidad de fabricar prácticamente cualquier pieza por sus propios medios, desde componentes metálicos en su impresionante salar mecanizado, con máquinas CNC de hasta 7 ejes, hasta piezas en carbono o impresión 3D en distintos materiales. Agilizar esta fase es clave para reducir tiempos de desarrollo y evolucionar rápido, adaptándose a nuevas tendencias o incluso adelantándose a ellas, porque tener todos estos recursos también implica una presión clara, marcar el camino dentro de la industria. Aquí podéis ver una pieza clave del prototipo de descenso que ha utilizado el equipo en los últimos años, mecanizada a partir de un único bloque de metal. También han desarrollado sus propios bujes desde esta misma serie, uno de los elementos clave en sus ruedas más ligeras. Y pueden trabajar con piezas realmente pequeñas con un nivel de precisión altísimo. Aunque pueden desarrollar cuadros utilizando sistemas de rácores metálicos y tubos de carbono, esto se limita al ámbito de prototipos. Nos explicaron que no tienen intención de llevar esta técnica a producción en serie. Aquí podéis ver las cámaras frigoríficas en las que se conserva el carbono, un detalle importante y bastante desconocido. También nos mostraron cómo trabajan este material. El carbono unidireccional permite ajustar el comportamiento del cuadro según la orientación de sus fibras. Dos piezas pueden parecer idénticas, pero si las fibras están colocadas en ángulos distintos, su comportamiento cambia por completo. Por ejemplo, una puede ser muy rígida al flexar, pero permitir cierta torsión, mientras que otra puede resistir mejor la torsión, pero doblarse con más facilidad. A partir de este principio, se consiguen cuadros rígidos lateralmente para transmitir bien la potencia, pero más flexibles en vertical para mejorar el confort. Este es un punto de partida en el laminado del carbono, clave para lograr pesos bajos y la rigidez adecuada en cada zona del cuadro. Es especialmente interesante ver el interior de un cuadro y cómo cada área está trabajada de forma diferente, o entender cómo se integran insertos metálicos y moldes internos. Es la mejor forma de comprobar que no todos los cuadros de carbono son iguales. Poder comparar el peso entre componentes metálicos y de carbono con niveles de rigidez similares también ayuda a entender por qué este material es tan importante y por qué es tan caro. Specialized cuenta además con una enorme sala de test que no pudimos grabar. Literalmente no nos dejaron. Gran parte del material estaba cubierto, aunque nos dio la sensación de que había una rueda bastante grande escondida en uno de los bancos de prueba. Otro apartado prácticamente único es el dedicado a las suspensiones. Aunque en el pasado desarrollaron sus propios sistemas completos, hoy su enfoque pasa por crear conceptos propios y trabajar con fabricantes para llevarlos a cabo. El sistema Jenny de la Turbolevo es un buen ejemplo. No se trata solo de ajustar, sino de desarrollar soluciones desde cero. Llega la hora de despedirse de este edificio, no sin antes pasar por un almacén de bicis que haría que se te cayese la baba. Todos los modelos de la historia de la marca almacenados en un único espacio, un sueño hecho realidad. Nos vamos de estas instalaciones para, tras una breve caminata, llegar a otro edificio de Specialized, totalmente dedicado al túnel del viento. Y esto sí que es único de Specialized. Os aseguramos que cuando dieron vida a estas instalaciones, en el año 2013, parecían más una demostración de poderío económico de cara a la galería que no algo realmente útil. Pero ha pasado el tiempo y la aerodinámica se ha convertido por méritos propios en un pilar clave en el diseño de bicicletas y componentes, y lo que parecía un elemento trivial se ha transformado en una pieza clave de la marca. Desde luego, con el paso del tiempo, esa inversión ha sido un acierto total. Por aquí pasa de todo, desde ciclistas de sus equipos buscando mejorar sus posiciones, a pruebas de cualquier bicicleta o componente clave para mejorar su rendimiento. Seis enormes ventiladores y una sala totalmente estudiada dan vida a este lugar emblemático de la industria ciclista. No se nos ocurre una ventaja mayor a día de hoy que contar con algo así en tu propia sede, con acceso libre y rápido. Sin duda, una jugada maestra. Una de las curiosidades del túnel es que está diseñado para poder poner varios ciclistas e incluso estudiar las dinámicas generadas al rodar en grupo.
con el túnel de viento, que deja claro su lema de Aero is everything, la aerodinámica lo es todo, ponemos punto final a esta visita, una de las más interesantes que hemos hecho a la sede de una compañía y que sobre todo nos ha dejado claro cómo en un mismo lugar Specialized ha sido capaz de crear un ecosistema de desarrollo que para otras marcas supone prácticamente siempre tener que tratar con una larga lista de proveedores y empresas externas. Sin duda, un enfoque único en lo que a desarrollo y test de productos se refiere.